influenciado. Los mangas, pues, no son lo que más me han gustado, sino los mangas pues que más me han marcado en mi vida, ¿no? Que más me han llamado la atención, que más me han inspirado, en fin, todo eso, todo ese tipo de cositas, ¿no? Esta es la primera parte del vídeo, no sé lo que se extenderá, tampoco quiero que se extienda mucho, así que lo he decidido hacer un top 10 y dividirlo en dos partes, ¿vale? Para que tampoco sea muy pesado. Y bueno, pues vamos a hablar, ya digo, en este caso, en esta primera parte, cinco mangas, que a lo mejor son 6, ya veremos. Y vamos a intentar también hablar pues de qué tratan y demás para recomendarlos, si no los habéis leído, que ahora es un buen momento en veranito, con vacaciones que tiene mucha gente y tenemos mucho tiempo libre, ¿no? Pues oye, si no sabéis qué leer este verano, pues mira, igual alguna de las recomendaciones os sirven y podéis meterle caña, ¿no? Vamos a hablar de qué va cada cosa, por qué me ha influenciado, por qué me ha marcado, ¿vale? Por así decirlo, y bueno, pues qué opino de cada uno de ellos, ¿no? Venga, pues vamos con el primer manga de este top. Como probablemente no podría ser de otra forma, tengo aquí, además lo voy a enseñar. El primer manga que os voy a traer, porque me ha marcado, es Akira de Katsuhiro Otomo. Y yo creo que es un manga, también tiene un anime espectacular, espectacular el anime. Se gastaron muchísimo dinero en animarlo, además con muchísimos frames, o sea, una pasada. Estamos hablando que esto es de los 80, ¿vale? Pero bueno, ese anime, que está en la película también, o sea, como digo, lo podéis ver, la película no sé si está en YouTube, pero si no, seguro que o en alguna plataforma o de alguna forma lo podéis conseguir, ¿vale? Pero bueno, ese anime, esa película es una película, ojo, no es una serie. Está basada en este manga, ¿vale? Hay que decir que lo pongo en esta lista por dos motivos. Lo primero, porque la película, aunque disculparme si me voy ahora por la parte de la película, pero es que es necesario para entender esto. La película fue la puerta y probablemente sea la película de Akira la responsable de, ojo, lo que digo, de la entrada de la cultura mangánime, de la cultura otaku, ¿vale? En el mundo occidental. Y alguno me diréis, Salva, estás exagerando. No, la maquinaria japonesa de cómic, japonés, de manga, eso es imparable. Sí, allí, ¿vale? Estamos hablando de los 80, ¿vale? Cuando no se conocía prácticamente el manga. Aquí lo único que teníamos de manga, estamos hablando de La Abeja Maya, Campeones y alguna producción franco-española. O sea, no, eran dibujos animados, ¿vale? No había esa cultura, eran dibujos animados. No, todavía el término manga, o si alguien lo conocía como manga en Occidente, puede ser, no estaba tan arraigado, era algo muy, muy, muy de nicho. Cuando digo muy de nicho, muy, muy, muy de nicho, ¿vale? Esto eran cómics, ¿vale? Pero aquí no llegaban esos cómics, ¿vale? Entonces, ¿qué supuso esta película? Como he dicho antes, fue una película de muchísima calidad, difícil de comprender, encima adulta, ¿no? Porque estábamos acostumbrados a dibujitos, películas de dibujitos, series de dibujitos, fueran para niños, y aquí vemos una trama muy dura, ¿no? Y gracias a esa película, pues mucha gente se empezó a interesar por el manga, porque era eso, esto viene de un cómic, ¿vale? Pues este cómic, vamos, para mí, sin duda fue el que tiró las barreras para poder traer el manga y conocerlo como tal a nivel global, a nivel del mundo, ¿vale? Vamos a algunas páginas. Vamos a estar coloreado, si no me equivoco. No sé si inicialmente este no era... Era en blanco y negro y luego fue coloreado. No estoy muy seguro, ¿vale? Esa edición. Pero es muy chulo. Muy chulo. Hay que decir una cosa, para los que hayáis visto la película, la tengáis en la mente. La película resume bastante lo que es el manga. Manga, no sé si son... Los tengo ahí, son 6 tomos, ¿vale? Pero 6 tomos, tamaño páginas amarillas casi, ¿vale? Ojo, que no son tomitos. Pero bueno,
Esta edición que tengo yo está súper chula. El manga es como el doble o el triple de extenso. Todo el triple de extenso que la película. Así que, si en la película alguno la visteis y dijisteis, es que es muy rara, es que hay cosas que no se entienden, es que es un poco bizarra, es que hay cosas que no llego a comprender. Bueno, eso es porque el manga lo han reducido, han cortado arcos argumentales, os han juntado, saltándose tramas para quedar una peliculita, pues no sé, de hora y pico, ¿vale? Pero originalmente el manga es muchísimo más extenso, ¿vale? ¿De qué va esto, no? Porque todo el mundo, esto era un poquito, ¿no? Como cuando salió Matrix, que todo el mundo decía, ¿qué es Matrix? Y se reían, ¿no? Los que se habían visto la película, ¿qué es Matrix? ¿No? ¿Sabes lo que es Matrix? Matrix es esto, Matrix es lo otro, ¿no? Pues un poquito, ¿qué es Akira? ¿Quién es Akira, no? Eh, bueno, pues Akira, Akira tú al principio del manga no sabes quién es. Te hablan del rato de Akira, Akira, Akira. Esto es un futuro distópico, ¿vale? Es ciencia ficción adulta, ¿vale? Esto, aunque sea un manga, no, lo he dicho antes, no es para niños. Es un futuro distópico, ¿vale? Tenemos a Tetsuo y a Kaneda, que son dos miembros de una banda de moteros, ¿vale? Pero moteros en plan Mad Max, ¿vale? Para que nos hagamos una idea. Esto es un poco como Mad Max a la japonesa, en un futuro distópico de Japón, que digamos, pues sufre una explosión, ¿no? Y está todo, hay una parte de Tokio que está hecho mierda. Que hay que decir que justo esto ocurre en el Estadio Olímpico de Tokio, donde cayó la explosión, y justo en ese mismo Estadio Olímpico, en ese mismo estadio hubo una Olimpiada en el año que está ambientado esto. Esa fue un poco curiosidad, ¿no? No sé si se me ha sabido explicar. ¿No? Que aquí dicen como en plan, en 2022, en las Olimpiadas de Tokio, ¿no? Este es el estadio, ¿no? Donde se celebró. Y ahí es donde fue la gran explosión. Bueno, pues en ese mismo año, en la vida real, no sé si es el 2022, ¿vale? Lo he dicho así de cabeza. Fue cuando estuvo la famosa Olimpiada de Japón, ¿vale? Bueno, pues eso, es un futuro distópico. Entonces, uno de los dos, no, creo que es Tetsuo. Siempre leo los nombres de Tetsuo y Kaneda. Bueno, uno de los dos sufre un accidente, ve a un niño así muy extraño. Estaban peleándose una banda de payasos y se encuentra con un chico, pues muy extraño por la carretera, ¿vale? Un chico, un viejo joven, ¿no? Un niño que parece que sea un anciano, ¿no? Y bueno, parece se pega una hostia, parece que se va a matar, sus compañeros le van a ayudar y justo pues ven que llega el ejército, lo detienen, se lo llevan y no vuelven a saber de él, ¿no? Y a su vez, el otro, no sé si es Kaneda, que ya digo, siempre lío Kaneda con el estudio, se encuentra con una chica muy peculiar que también le está persiguiendo el ejército y demás, y tiene un amigo, ¿no? Que pues eran los que están intentando ayudar a escapar a ese viejo joven, ¿no? A ese niño pequeño con cada aspecto de viejo, ¿no? ¿Qué pasa? Pues que resulta que hay una serie de experimentos que se están haciendo por parte del ejército, algo súper típico, ¿no? Y que están pues experimentando con niños para, pues, un poco Stranger Things, ¿vale? Un poco trama de Stranger Things. Experimentan con niños para aprovechar su potencial psíquico para, pues, crear armas no humanas y demás, ¿no? ¿Qué pasa? Que en el pasado hubo uno que era especialmente potente, especialmente fuerte, ¿no? Que se llamaba Akira, que se le descontroló y en realidad esa explosión, pues no fue una bomba nuclear ni nada de eso raro, sino que fue Akira que se les fue de madre y lo tiene ahí contenido y demás, ¿no? Entonces tenemos una trama distópica entre dos miembros de la banda que eran amigos, o era como líder de banda y subalterno, pues que ahora uno está apresado por el ejército y se pone a experimentar con él, el otro le quiere rescatar, se ve envuelto en esa especie de revolución que sabe el secreto de lo que hacen ahí y quieren salvar a los niños y demás antes de que la líen. Y bueno, pues su mejor amigo que al final se convierte en uno de los miembros del experimento y ya veremos qué pasa, ¿no? Tampoco voy a contarlo todo, pero bueno. Esa es un poquito la trama, ¿no? Ciencia ficción, mundo distópico, futuro lejano, experimentos del ejército del gobierno que se salen de madre, pues de todo eso va Akira, ¿vale? Os lo recomiendo muchísimo.
A los que guste la ciencia ficción, os va a encantar, ¿vale? Os va a encantar. A los que gusten las películas así, un poco con suspensillo y demás, también os va a gustar. Está muy bien, ¿vale? Ya digo, es mucho más extenso que la película, ¿vale? Eso sí, es más adulto, ¿vale? Esto si tenéis niños pequeños, pues no sería para ellos. Pero bueno, para los que somos target de 16 para arriba, pues si os gusta la ciencia ficción, Akira os va a gustar mucho, ¿vale? Es una buena puerta porque tiene así un tipo de dibujo que no se va... Aunque es manga, no deja de asemejarse un poco al típico cómic de toda la vida americano, ¿vale? O sea, no sé, hay tiros, hay... Sobre todo, más que nada, palabras malsonantes y disparos y todo eso, ¿no? Pero bueno, en fin. Esa es mi primera recomendación, ¿vale? Mi primera recomendación de manga que me ha marcado. Voy a intentar ponerlo esto un poquito ordenado cronológicamente, ¿vale? Estamos en el 82. Ahora vamos al 86, que es, sin lugar a dudas, el manga anime que más me ha influenciado. Aquí otra vez peco de decir que es manga, pero obviamente vengo por el anime, aunque me he quedado por el manga. Estamos hablando de Saint Seiya de Masami Kurumada and Friends, ¿vale? Porque hoy en día Saint Seiya es la tercera, aunque creo que ha bajado al cuarto lugar, la cuarta franquicia de Toei Animation fuera de Japón. Ojo, en Japón, ¿no? Pero fuera de Japón. Y estamos hablando detrás de Dragon Ball, One Piece y... ¿cuál era la otra? Bueno, ya no me acuerdo, pero creo que había uno más. Franquicia mundialmente conocida. O sea, a lo mejor los más jóvenes no lo conocéis. Para la gente millennial como yo, Saint Seiya ha sido generacional. ¿Vale? Ha sido algo generacional. Fue el manga o el anime anterior a Dragon Ball, son casi coetáneos. En España vino a sustituir Dragon Ball a Saint Seiya porque la asociación de padres lo prohibieron por la violencia, porque Dragon Ball no tiene violencia, claro. Vale, pues Saint Seiya, Masami Kurumada, 1986. Y diréis, ¿por qué del anime? Bueno, pues que todos conocimos el anime de televisión, no sabíamos que existe un manga, luego llegó ese manga, nos quedamos con el manga. Y hay que decir que, y esto hay mucha gente que no lo sabe, ¿vale? Sabéis que yo vengo de un podcast, tanto en iVoox como en YouTube, que se llama Universo Saint Seiya, dedicado a esta franquicia. Y muchas veces lo he explicado en charlas, ¿no? En salones, a veces con colaboraciones con otros canales. Y todo el mundo sí tiene el recuerdo, ¿no? De los 80, los 90 de este anime. Y pues mira, si sigue esto así. No, a ver, Saint Seiya nunca ha dejado de tener productos sacándose, ¿vale? Estuvo ahí a principios de 2000 un pequeño bache que estaba en un hiatus. Y gracias a los... un fan, Jamal Key, que lo animó por su cuenta y que lo vieron en Japón, que volvieron a meterle caña. Pero realmente Saint Seiya, Caballero del Zodíaco, ¿vale? Conocido también el resto del mundo, en la época de los 80-90, lo de Saint Seiya no se conocía fuera de Japón, nunca ha dejado de tener productos. Si no ha tenido animes, ha tenido películas, pero sobre todo, y por eso es por lo que está aquí, siempre ha tenido manga, ¿vale? Esta es la edición tan como la edición de lujo, ¿vale? No coge la edición normal. Pero la edición... Uy, me está dando la alergia. La edición normal creo que son 28 tomos, si no me equivoco. Y, bueno, sí, terminaba, ¿no? En un puesto final feliz. Pero siempre hemos tenido productos derivados. Spin-offs. No voy a entrar ahora en todas las movidas que tuvo Kurumada con Toei a raíz de la película del Tenkai Genover Tour, su pase a TMS en animación, su vuelta luego más tarde a Toei, ¿no? Y todas las movidas, eso daría para un vídeo aparte. Pero siempre hemos tenido productos, sino del propio Kurumada, de algunos de algún spin-off consentido por él, que ha permitido explorar otras partes del manga, ¿no? Voy a presentar algunos, por ejemplo. Este es el original. Luego tenemos, para que veáis, ¿vale? Tenemos Saint Seiya Next Dimension, que es la continuación del manga oficial de Kurumada, también es dibujado por él.
Pasó un poco como con la película Lobezno Orígenes, ¿no? Que dijeron en Marvel, ostras, para que la televisión haga ganado su final, lo hago yo, ¿no? Y salió el cómic de Lobezno Orígenes y luego ya salió la película, ¿no? Pues aquí pasó un poquito. No le gustó nada lo que había hecho Toei con la película del Tenkaigen Overture, ¿vale? Con esa versión Overture que había hecho Toei y dijo, pues voy a hacer yo el final de mi puñoleta, ¿no? Y hizo un manga nuevo. Este es Next Dimension, que cuando salió, y ojito, salió en paralelo con este otro manga, Saint Seiya The Lost Canvas, lo diré, joder, se me ha olvidado, vale, de Shiori Teshirogi, lo estaba diciendo al revés, de Shiori Teshirogi, vale, ok. Al principio iba a ser una publicación manga desde distintos, la misma historia, pero desde el punto de vista de distintos personajes, pero al final Kurumada dibujaba muy lento, intentó pues empezar a meter un poquito de color, ¿no? Porque él decía, joder, pues si los cómics americanos son en color, ¿por qué los mangas no? Y empezó a experimentar con todo el mundo de la coloración digital. Entonces se retrasaba tanto que al final, bueno, lo que iban a ser dos historias cortas paralelas, han terminado siendo dos historias largas paralelas, una mucho más larga, pero mucho más rápida, al ser en blanco y negro, y otra, pues ha tirado casi 30 años para terminarla. Vale. Lo bueno de Shiori Teshirogi, muy criticada, pero hay que decir que su dibujo es espectacular, sus escenas de acción son súper dinámicas, un manga más moderno, sobre todo para aquellos que son lectores actuales y que a lo mejor hay tipos de algunos mangas que os puedan parecer de difícil lectura, ¿no? Porque son más antiguos, como he dicho, de los 80, pues es un buen comienzo y además, después de muchos años, se está reeditando en tomos de estos gordos, como lo están sacando ahora de Naruto o de Berserk, ¿no? Pues este ya no lo vais a encontrar, probablemente. A lo mejor en México creo que lo vendían. Pero están sacando en tomo gordo, así que Sansei de los Canvas, si lo queréis leer, es la Guerra Santa anterior, ¿vale? 240 años, ahora os explicaré un poquito de qué va esto. Pero digamos que es, pues esto es una guerra entre el bien y el mal, ¿no? Pues la guerra de 250 años antes de la historia original, ¿vale? Y eso también. Al final son dimensiones distintas, ¿vale? Pero, a su vez que se estaba publicando esto, ya desde hacía tiempo se estaba publicando otra historia más spin-off. Tenemos Saint Seiya Episodio G, que es esta de aquí, ¿vale? De Megumu Okada. ¿Esta vaina qué es? Bueno, pues Kurumada siempre, ya saben, los Caballeros de Oro. Ahora explicaré un poquito la historia también. Unos personajes, ¿no?, que salen en la serie, que son los Caballeros de Oro, pues fueron muy populares por los fans y él siempre ha querido hacer algún tipo de historia que contara algo sobre ellos, pero quería hacer que sus armaduras pues fueran muy bonitas, ¿no? Pues como las armaduras de la antigüedad ceremoniales, ¿no? Entonces encargó a Megumu Okada, que es un tío muy loco, ¿vale? Él se lo guisa y se lo come todo, compone muy raro a la hora de dibujar, pero hace unos dibujazos, unos movimientos súper dinámicos, que son muy particulares, difíciles de leer en ocasiones, si son en blanco y negro, pero que obviamente dibuja con un altísimo detalle. Podéis ver ahí la armadura, ¿vale? Todas las muescas que tiene, ¿no? Los glifos, en fin, es una pasada, ¿no? También en blanco y negro, aunque a veces incluye alguna paginita color. ¿Lo veis? El estilo de dibujo es totalmente distinto. Y esto sería un seinen, ¿vale? Saint Seiya normal sería un shonen, los Caballeros Zodiacos sería un shonen, un manga juvenil, ¿no? Aquí tenemos un seinen, ¿vale? Entonces la trama, no necesariamente seinen significa que haya desnudos, sexo, palabrotas, no. O sea, seinen en cuanto a historia, ¿vale? Es una historia, pues, más adulta, ¿vale? Más adulta. Y que además, bueno, pues hay distintas continuaciones del episodio G, luego está el Assassin, que se está publicando, aunque actualmente está parado, eso sí, a todo color. O sea, espectaculares los dibujos. Este es flipante, ¿no? Ahí el cosmos, lo detallado que está. Es una pasada, ¿vale?
Está el episodio G Assassin, que está en hiatus porque no ha tenido muchas ventas, no lo van a cancelar desde Ibrea, pero está ahí en pausa, y ahora hay una tercera parte. Esto sería una especie de otro spin-off, pero 13 años antes, lo que sucede 13 años antes a la historia normal, con otros enemigos, los titanes. Ahora comentaros un poquito de la historia que lo he contado. Y básicamente, pues, más movidas dimensionales, un poquito lo que está haciendo Marvel ahora, ¿no? De universos paralelos, mundos dimensionales, movidas espaciotemporales, ¿no? Es una fumada bastante gorda. Y luego, pues, tuvimos una animación que de Sansei Omega, que fue un poco Pokémon de Sanseiya, que tuvo su tomo 1 y se canceló. Y también tuvimos Saintia Show, que es un seinen, aunque pudiera ser un shoujo, pero yo diría que es un seinen con chicas, un poco Sailor Moon, versión lo que sucede paralelamente a la historia de Caballero del Zodiaco, pero con un grupo de guerreras que no conocíamos hasta entonces, casualmente, que son las Saintias, que son todas chicas, ¿vale? Son como las guardias de Atenea. Bueno, supongo que todos, o casi todos, sabréis de qué va Saint Seiya, ¿vale? Supongo que la gente más joven a lo mejor no. Pero básicamente es una historia donde mezclamos tema mitología griega, ¿no? Con superpoderes, ¿no? Hay un grupo de personas que cada cierto tiempo, pues, viven en la Tierra, renacen, ¿no? Jóvenes que adquieren un poder cuando las fuerzas del mal amenazan la Tierra, ¿no? Y que son los encargados de proteger a la reencarnación de la diosa Atenea, que es la diosa sabia de la guerra, que es la protectora del mundo, ¿no? Y son sus guerreros que luchan contra las fuerzas del mal, generalmente contra otros dioses, o soldados de otros dioses, ¿no? Y básicamente es eso, ¿no? Despierta Poseidón, se quiere cargar la Tierra, pues reaparece Atenea y los caballeros pues tienen que protegerla y detener a Poseidón, ¿no? Básicamente es así. En cada spin-off puede ser que algo varíe, ¿vale? Vemos distintos dioses, ¿no? Poseidón, vemos a Hades, también tenemos aquí a Eris, en fin, a los titanes. Cada manga trata algún tipo de mitología o de dios o de titán concreto, pero básicamente es eso, ¿vale? Tenemos a Pegaso, que es el protagonista, ¿no? Pues que al final es un chico que no se quiere ser caballero, pero al final, tras muchas pruebas y demás, pues se viste su armadura y tiene que luchar para proteger a Atenea y salvar la Tierra. Básicamente es eso, ¿vale? En cada historia pues sucede distinto o pasan unas cosas distintas, pero viene a ser algo así, ¿vale? Muy guay, sobre todo para los que gustan los típicos shonen, mangas para jóvenes, grupito de joven masculino, con poderes, con valores muy importantes sobre la amistad y no rendirse, con acción, que sobre todo a los que os gusta la mitología, está súper bien enganchado. Kurumada es un maestro de unir cosas para que la historia luego le cuadre las tramas, ¿no? Quizá el manga original, el manga clásico, a algunos se le puede hacer un poco bola por el dibujo, sobre todo los primeros tomos. Luego sí que es cierto que Kurumada va evolucionando y lo mejora, pero sobre todo en los primeros tomos el dibujo es un poco más a la antigua, ¿no? Pero bueno, oye, está detallado, fijaros cómo hace las tramas y demás, pero sí que es cierto que es más, con un poquito a campeones, ¿no? Y ese tipo de dibujo de personajes, pero sobre todo lo que hace Kurumada es contar muy buenas historias y enlazar muy buenas tramas, ¿no? Digamos, personajes, ¿no? Pues tienen distintos poderes, combaten, sienten el poder de la constelación guardiana que tienen, ¿no? Y hacen distintas técnicas. Todo muy superheroico, ¿vale? En fin. Saint Seiya, ya digo, al nivel de Dragon Ball, Naruto, ¿no? Esos mangas que han marcado épocas y que tienen millones de seguidores en el mundo, ¿no? Si no lo conocíais, bueno, pues ya lo conocéis, hay muchos productos donde empezar. Yo a lo mejor recomendaría a los más jóvenes, sobre todo a los más jóvenes, ¿vale? Que ahora me llegarán críticas de los más veteranos. Yo recomiendo empezar por los Canvas, si podéis, porque es algo más fresco, más actual y os va a llamar más la atención. Luego ya se os metéis en cosas más duras. Ya sé que los veteranos me vais a criticar, no, porque es que eso, sí, en los Canvas está estirado, sí, lo dibuja una mujer, oh, vaya, qué problema hay.
¿no? El final es un poco así para allá, porque se nota que le han estirado para sacarle más pasta. Estamos hablando también de 20 y pico tomos. Pero da igual, la historia, los combates, hay un montón de hazañas épicas que a lo mejor diréis, si es que son fanservice, bueno, va fanservice, pero mola, es lo que queremos ver, ¿no? Por cierto que le pido la taza de Dragon Ball a mi hijo, de estas que cambian de color. Pues yo recomiendo que empecéis por de los Canvas, salvo que seáis gente que ya hayáis visto los 80-90 en anime, ¿vale? Venga, vamos a la siguiente. Llegamos al año 89, uno de los mejores mangas, más populares, más famosos, más potentes, más bestiales, más brutales, más gores, más famosos y más malditos de la historia. Estamos hablando de Berserk. El guerrero de negro. Bueno, ojo que aquí ya nos ponemos tensos, ¿vale? Porque si bien Saint Seiya de hecho es un shonen súper popular a nivel de Dragon Ball, Naruto, One Piece a nivel mundial. Quizá a los más jóvenes no suene tanto, pero a nivel mundial, sobre todo en Francia, Brasil y en los 80 tenía esa popularidad. Y a nivel merchandising es brutal. Pero Berserk tenemos una obra maestra no solo del manga, sino de la ilustración, ¿vale? Pero estamos hablando de una obra maldita. ¿Maldita por qué? Pues bueno, primero porque no está acabada. Su autor llevaba, no sé, casi 40 años para acabarla y falleció recientemente Kentaro Miura. ¿Vale? Por distintos motivos. Primero porque está enganchado a videojuegos, tenía depresión, luego es un manga súper exigente y al final pues el pobre no pudo terminarlo. Le tuvo, creo que no sé si fue un ictus o algo así, debido a las pocas horas que dormía y al sobreesfuerzo. Si estoy diciendo alguna burrada, corregirme, ¿vale? Pero creo que era así. Y que, bueno, pues ha pasado un poco como en Juego de Tronos, ¿no? Si no se terminara, que su mejor amigo, que conocía la historia al final, y su equipo de ayudantes, pues han decidido tirar para adelante y terminarlo, ¿no? Pero, ¿qué pasa con Berserk? Estamos hablando de un manga con un dibujo brutal, gótico, recargado, Lovecraftiano, brutal. Con esto no es un seinen, esto es un shonen. Shonen, brutalidad, palabras feas, palabrotas, abusos, matanzas, masacres, vida y muerte cruda, como la realidad, ¿no? Un mundo inspirado en la Europa medieval, una Europa medieval fantástica, ficticia, ¿no? Donde, pues bueno, tenemos a un protagonista como Gatsu, Gats, según las traducciones, que se ve en una cruzada personal de venganza y masacre de demonios y de apóstoles demoníacos para, bueno, pues para vengar una catarsis personal, ¿no? O superar una catarsis personal. Ya digo, trama buenísima, psicológica. Uno cree que es solo matanza y muerte y nada más lejos de la realidad, todo tiene un sentido. Historia muy compleja, muy dura, muy cruda. Aquí podéis ver violaciones de padres a hijos, por decir algo así. Espero que no me funen el vídeo. Pero sí que se puede mostrar en este manga cosas, destripamientos, mutilaciones, en fin. Pero no gratuitas, ojo, que hay veces que hay mangas o que hay películas que lo hacen de forma gratuita. Aquí todo tiene sentido, ¿vale? Mezclado pues con demonios. Digamos que el protagonista es un guerrero, un mercenario, que, bueno, pues se ha criado desde que era pequeñito con una banda, ha ido pasando de banda en banda hasta que llegó a la banda del halcón y uno de los miembros de esta banda pues le traiciona, hace algo terrible, que no os voy a contar por si lo veis, hace algo terrible, imperdonable para Guts, que pierde no solo su humano al más puro estilo Evil Dead, sino que pierde a muchos amigos por el camino
y pues aunque sobrevive, está, digamos, maldito y casi muerto en vida, podríamos decir, así que decide dedicar su último aliento o todas las fuerzas que tiene para acabar con todos los demonios del mundo, para acabar con el amigo que le traiciona, para acabar con los jefes de los demonios, y no le importa nada ni nadie, ¿vale? Así que está dispuesto a cualquier cosa con tal de llevar a cabo su venganza, ¿no? Berserk. Si os gustan los mangas medievales de batallas, si os gustan los dibujos exquisitos, estamos hablando, este es el primer tomo, pero si vais avanzando en los tomos veréis que prácticamente hay cuadros, hay viñetas, para que nos entendamos, que podrían ser cuadros auténticos, ¿vale? Todo muy Lovecraftiano, bueno, estilo Lovecraft, aunque en demoníaco, pasajes de terror surrealista, en fin. Una brutalidad el dibujo, una brutalidad la historia, engancha muchísimo. Maldito también, porque lo han intentado animar varias veces, sacar varias series, OVAs. Bueno, hay 3 películas que estaban, no sé si en Netflix, que eran La Edad Dorada, El Huevo del Conquistador y El Eclipse, que tienen muy buena calidad, ¿vale? Es una especie de flashback, ¿vale? Hasta que arrancaría la cruzada de Guts, que está muy bien a nivel introductorio. Luego hay un par de series más, pero es que los dibujos no es que sean malos, es que, vamos a ver, llevar a animación estos dibujos es muy complicado por el nivel de detalle de cada viñeta, de los demonios, es muy complicado, ¿vale? Vale, está pegando el reflejo. Vale, acabo de liar. Ups. Vale, ¿ser un poquito mejor? Vale. Es muy complicado de animar todo esto, ¿vale? Así que, pues bueno, casi siempre fracasa, se abandona, hay mucha inversión y no se llega a terminar. Pero bueno, podéis ver el manga, que lo han reeditado como, no sé, lo hemos tenido en Manga Line, en Glenat, en EDT, que al final era Glenat, lo tenemos en Planeta ahora, creo. Maximum Berserk, en tomos gordos, así que, bueno, pues al final podéis hacer la historia, o sea, leer la historia, pero formatos por ahí un montón. ¿Vale? Un montón, la mayoría abandonados, porque es que encima, como tardaban tanto en salir, las editoriales quebraban o perdían derechos o lo dejaban, así que, bueno. Berserk. Voy a dejar un poquito más, si no la vuelvo a liar. Paso la ventana, así. Vale, pues vamos con el siguiente. Quedan 2. Vale, pues hemos tenido un poquito de ciencia ficción, hemos tenido shonen, seinen, y ahora nos vamos a miedo psicológico. Dragonhead, 1994, Minetaro Mochizuki. Uno de los mangas que a mí más me ha impactado, ¿ok? ¿Por qué? Ya lo he dicho antes, por el miedo psicológico, ese miedo que transmitían videojuegos, por ejemplo, como el primer Resident Evil, cuando no había nada, solo había silencios, la música, no sabías lo que te esperaba detrás de cada puerta, ¿no? Y tú ibas así asustado. Bueno, pues un poquito de eso. Miedo a lo que no sabes. El miedo, el terror que te hace tu propia mente cuando desconoces algo, cuando estás solo, con un final muy Akira, ¿vale? Es el final post-apocalíptico, muy Akira. Y es un manga que te hace reflexionar sobre la naturaleza humana, sobre lo que somos capaces de hacer por miedo, sobre cómo nos sentimos cuando estamos solos. Y la verdad es que me parece un pasote. Son 10 tomos. Se están reeditando, creo que ahora por Planeta. Yo es que tengo los tomos antiguos. Vale. Vemos aquí el dibujo. Vale. ¿De qué va esta vaina, no? Porque supongo que este manga muchos no lo conoceréis. Aunque yo siempre en alguna recomendación lo he nombrado, ¿vale?
Dragon Head va de lo siguiente, además es una historia que todos nos podemos sentir identificados, ¿vale? Pues es una clase de instituto que se va de excursión, como hemos ido todos, y van en un tren de cercanías de estos japoneses típicos, ¿no? Y a la vuelta de la excursión, cuando están pasando por el típico túnel que pasamos todos en la autovía en coche o demás, o con el tren, ¿no? Cuando están pasando por un túnel debajo de una montaña, de repente hay un accidente. El tren descarrila, hay un accidente y se despierta nuestro protagonista ahí. Total oscuridad. Todos los compañeros de clase muertos. Solo en un tren, a oscuras, rodeado de cadáveres, sin poderte comunicar con el exterior, sin ninguna radio, sin saber qué ha pasado, sin saber si van a ir a buscarte. Piensas que van a ir a buscarte y pasan las horas y no viene nadie. Lo que es el túnel del tren está bloqueado por rocas, no se puede pasar, estás asustado, sientes tu propia respiración que te vuelve loco, crees ver monstruos en la oscuridad. ¿Cómo sobrevivirás? Sin agua, sin comida, solo con tus miedos en la oscuridad y rodeado de muerte. Eso es Dragon Head. Conseguirás escapar de allí, conseguirás saber qué ha pasado, qué está pasando a lo mejor en el mundo exterior. Suspense, miedo psicológico y reflexiones sobre la psique humana. Pedazo de manga este de Minetaro Mochizuki, reeditado en Planeta. Si podéis, haceros con él porque merece muchísimo la pena. Siempre lo recomiendo, ojo, siempre lo recomiendo. Todavía me ha escrito diciéndome, oye, pues lo he comprado y me ha encantado, no me ha encantado. Pero es uno que siempre recomiendo. Y venga, el último. El último, muchos lo habréis leído. Otro clasicazo de la historia del manga. Esta la edición bonita, de lujo. Tonkobon, con relieve y color. Rurouni Kenshin, el guerrero samurai, Samurai X en Latinoamérica. También con un anime brutal. Pues anime y manga que marcaron una época, como Naruto, Dragon Ball, etc. Muchos de vosotros han crecido. Algunas editoriales, creo que Glenad se salvó gracias a Rurouni Kenshin inicialmente, ¿vale? A las ventas que tuvo. Y bueno, típico shonen de aventuras, de espadachines japoneses, de samuráis, combates epiquísimos, ¿vale? Si bien se empieza con, bueno, pues con una trama un poquito más ligera, ¿no? Más de casual, más de día a día y de capítulos conclusivos. Poco a poco vamos entrando en sagas, ¿vale? En sagas hay varias sagas, varias etapas, ¿no? Varios enemigos o varios grupos de enemigos que acabar por tramas que os van a enganchar. Brutales. Personajes súper carismáticos, mogollón de personajes variados. Técnicas. ¿Os gustan los Guardianes de la Noche? Pues lo mismo, pero más guay, sin poderes, ¿vale? Más con técnicas que con poderes. Bueno, dibujo, habéis visto, es muy chulo también. O sea, está muy bien. Ya digo, sobre todo destacaría los personajes súper carismáticos, las tramas. Las tramas no me refiero a las tramas de dibujo, sino a las tramas, a las etapas, ¿no? Que tiene que superar el héroe con enemigos cada vez más bizarros y más poderosos. Rurouni Kenshin, también tenéis el anime, pero si podéis leer el manga, mejor, que siempre saben más cosas. ¿De qué va esta vaina? Supongo que muchos ya lo sabréis, ¿vale? Pero Rurouni Kenshin o Kenshin Himura, el guerrero Batosai el carnicero, fue como... ¿cómo se llama esto? En la época Meiji, ¿no? En la época, digamos, que se acababa el shogunato Tokugawa y comenzaba la era Meiji, ¿no? Está situado esto. Pues bueno, en la guerra que hubo para separarse del poder del shogun y el aperturismo, y estaba intentando hacer el aperturismo por parte de Japón, pues una especie de guerra civil, para intentando resumirlo así un poco, sin decir ninguna cagada, pero para que nos entendamos. Y bueno, pues una guerra civil, ¿no? Entonces, Kenshin era un niño, un joven, si tenía 14, 16 años,
que, bueno, pues fue un espadachín legendario en esa época, ¿vale? Fue la polla. Fue el espadachín más famoso, el asesino más sanguinario que participó en esa guerra siendo un niño, que todos temían, no había nadie que tuviera un nivel de espada como él, no tenía reparo en nada. Y bueno, pues una vez que los voy a decir, los más aperturistas, ¿no? Vencieron la guerra, pues Kenshin decide que ya no va a volver a matar, que él ha hecho todas las muertes que ha hecho para poner fin a la guerra, ha ganado a su bando, a él no le gusta matar, ha puesto el arte de su espada al servicio de ganar la guerra, pero no le gusta matar, así que nunca más va a volver a pelear. Así que deja de ser Batosai el carnicero para convertirse en Kenshin Himura. Se convierte en un Ronin, en un samurái errante, cambia su espada por una espada de filo invertido, una espada que no corta, ¿vale? Y dice que no va a volver nunca más a matar y vivir una vida pues lo más humilde posible, siendo un vagabundo de aquí para allá, se encuentra con diferentes personas, no intenta llevar una vida pacífica. ¿Qué sucede? Pues que el pasado siempre te persigue, ¿no? Tu fama, tu poder, tu nombre, hay gente que te reconoce, hay gente que está ansiosa de enfrentarse a ese poderoso samurái para demostrar que es más grande que él, aunque él no quiera pelear, pues van a perturbar, poner en peligro su tranquilidad y a sus seres queridos, y él sin quererlo pues se va a ver envuelto pues en diferentes batallas, en diferentes aventuras para salvar a amigos y gente querida y también para proteger su país de pues, revolucionarios, etcétera, ¿no? Así que un pedazo de manga en todos los sentidos, tanto en dibujo, acción, personajes, lo digo otra vez, súper carismáticos. ¿Qué puedo deciros de Kenshin? Duelos epiquísimos a muerte de katana, ¿no? Y supongo muchos lo conoceréis. Si lo conocéis y no lo habéis leído, leerlo. Si no lo conocíais, porque os ha pillado una generación, pues, demasiado temprana, ¿no? Cuando salió, pues, olvidaros de Tokyo Revengers y de todas esas mierdas, ¿vale? Rurouni Kenshin, por favor, un respeto. Y bueno, he dicho que esta era la primera parte del vídeo, que van a ser un top 10, esos son los 5 primeros, pero voy a añadir un bonus track, uno que queda en tierra de nadie, que no lo catalogaré aquí por lo mismo, porque primero yo llegué a él viendo el manga y segundo porque ha tardado muchos años en llegar por tema de derechos o en regresar por temas de derechos y pues está llegando ahora, así que no puedo añadirlo como manga que me ha influenciado, ¿vale? Y estamos hablando de las aventuras de Fly, The Adventures of Dai, Dragon Quest, ¿vale? Dragon Quest, habéis jugado muchos al videojuego de Dragon Quest, pues mira, aquí tenéis el manga original, manga basado, una serie de videojuegos basados en este manga, hubo un anime también en los 80 con dibujo de... ¡Ay! Lo diré, el Dragon Ball. Bueno, si os fijáis se parece a Son Gohan, ¿vale? ¿Lo veis ahí? Vale. Ahora estoy pensando, no me se me ha ido, tío. Me sale Masami Kurumada. Bueno, el autor de Dragon Ball. Pues la pondréis en comentarios, tío. Ahora cuando estoy con tanto tos se me ha ido la... se me ha ido la pinza, ¿vale? Bueno, magia, espada, brujería, aventuras. Sí que es cierto que el primer tomo es más mortadelo, más de aventurilla de pasar el rato, pero luego tenemos personajes súper épicos. Es más un tono más infantil, pero sigue siendo un shonen, ¿vale? ¿Se ve ahí? Sí. Vale. Aquí pone el guión Riku Sanjo y dibujo Konji y nada. Vale, pues eso. ¿Por qué? Ya digo, ¿por qué? ¿Por qué no lo pongo en este listado? Bueno, pues porque existió en España en los 80 y en Francia se publicó, se dejó, creo que tenía Planeta, se perdieron los derechos
Por el 2000 poco recuperaron los derechos del planeta, pero había una movida ahí con Square Enix por el tema de los videojuegos Dragon Quest que lo tenían bloqueado y no podían salir el manga, y hace poquito pues finalmente se pudo ver. ¿Qué sucedió? Que muchos habíamos visto ese anime de los 80 y ese anime se quedó inconcluso. En la parte que se ponía más emocionante, que revelaban el pasado de Fly, bueno, pues se corta, nos dejan ahí y no lo continuaron. Entonces todos queríamos ver más y no nos quedamos ahí. Y sin embargo eso, pues lo que había en animación no llegaba ni... Era como una cuarta parte de lo que había de la historia, ¿vale? En su mejor momento. Y hemos tardado pues casi 30 años en poder ver la continuación del anime. La tenéis en Crunchyroll el anime, pero ahora se está editando por fin el manga y podemos tener el manga completo y leerlo, ¿vale? Y tener la historia, que pasan muchas más cosas que en anime no salían, tanto durante como después. Entonces, pues bueno, si os gusta el rol, si os gusta Final Fantasy, si os gustan esos mundos de magia, con monstruos, con criaturas para farmear, digamos, ¿no? Personajes carismáticos, amigos que se van uniendo, magos, bardos, perdón, bardos no magos, sacerdotisas, el protagonista, ¿no? Que mezclan técnicas de espada con magia, que tienen que hacer mini aventuras de ir a no sé qué reino por no sé qué, ir a no sé qué reino por no sé cuántos. Los demonios que quieren conquistar el mundo o que quieren acabar con el protagonista, ¿no? Y van pues uniendo gente a su grupo, como digo, un videojuego de estos de Dragon Quest o de Final Fantasy, y pues al final el objetivo es acabar con el mal, básicamente. O sea, no tiene más, ¿vale? Akira Toriyama, joder, que no me salía. Akira Toriyama hizo el diseño de personajes, ¿vale? Pues bueno, pues este manga os va a encantar. Si puede ser alguna imagen, ¿veis? Es un dibujo más antiguote, ¿vale? Más, pues lo digo, o sea, por Dragon Ball en sus inicios, pero está lleno de aventura, de acción, de mensajes de amistad, de superación, ¿no? Y es muy chulo. No lo pongo aquí porque no lo he terminado de leer, porque todavía no he acabado, porque he empezado a leer hace poquito y porque llegué a través del anime, pero este es un 5.1, 5.2, ¿vale? Así que nada, hasta aquí la primera parte de este vídeo. Espero que os hayan gustado mis recomendaciones. Dejadme en comentarios si los habéis leído, cuál os gusta más, cuál os gusta menos, y vuestro top 5 de mangas. Luego en la otra parte me ponéis otros 5. De mangas favoritos o de mangas que más os han marcado en vuestra vida, ¿vale? Bueno, pues hasta aquí esta primera parte. Un saludito, continuamos en la segunda parte. Nos vemos enseguida. Otakus. Sayonara.